Buenos días. Vamos a iniciar la gran sesión de este viernes con una presentación muy interesante. Estaba con ganas de oír esta presentación. El síndrome del canal de Gullón. Nos lo va a hacer el doctor Fabio Alexander Camindo, médico residente de primer año. Doctor, el auditorio es de usted. Buenos días. Entonces, así como lo especificó el doctor, el día de hoy vamos a hablar del síndrome de canal de Gullón. Quien les habla, Fabio Camindo, presidente de primer año. Entonces, iniciamos con la definición. El síndrome de canal de Gullón es un complejo de síntomas, en este caso de deterioro progresivo del funcionamiento del nervio ulnar, que es secundario a una lesión crónica y mecánica del nervio dentro del canal de Gullón. Vamos a ver que dependiendo si la lesión es específicamente dentro del canal, si es proximal o si es distal, en este caso pues al canal, va a variar la presentación clínica de esta entidad. Para hacer un repaso anatómico y pues algo histórico también, tenemos que el canal de Gullón es una estructura triangular que está conformada por hueso y por tejido ligamentario. Fue escrito por Gullón en 1861 en el cuerpo y Gullón en este año dijo que el canal tenía tres paredes. Una pared medial que estaba formada por el pisiforme, una pared dorsal que estaba formada por el retináculo flexor, una pared palmar que en este caso estaba formado por tejido fibroso. También otros autores posterior a esta descripción informaron de la presencia del flexor cubital del carpo, que estamos con este canal, y también hablaron del ligamento giganchoso, pero ya vamos a especificar algunas cosas. Después de esa descripción se han generado controversias, y eso en cuanto a qué. Primero, se describió que la pared palmar estaba formada por el ligamento carpiano, pero esto se ha escrito principalmente en especialidades quirúrgicas. Ha hecho que se ha refutado porque se decía que este ligamento palmar carpiano estaba en relación, en este caso, con la aponeurosis antebraquial. Pero en 2015, Gil y colaboradores, ¿qué fue lo que informaron? Que la fase hipotenar era la que formaba la pared palmar, quedando pues en contradicción de lo que se había hecho inicialmente. Por eso, ante estas, digamos, dos variantes, y también que hay que tener en cuenta las variaciones anatómicas. En algunos casos, algunos músculos que vienen de la región hipotenar pueden tener un origen aberrante cerca del canal de Gullón, lo que viene pues a alterar completamente la conformación de este y nos va, digamos, a alterar la presentación clínica también. Por eso, en cuanto a todas estas controversias y dificultades, hay un estudio que se realizó en 2020, que en este caso lo hizo Yamamoto y colaboradores, es un estudio japonés. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron 113 antebrazos de 57 cadáveres de adultos japoneses. La edad media era de 85 años, y lo que tuvieron en cuenta es que las personas no tuvieran ni un antecedente quirúrgico, tampoco presentaran ningún traumatismo reciente pues, al fallecimiento, ni tuvieran ninguna marca visible. De ellos fueron 57 antebrazos derechos y 56 antebrazos izquierdos, y fue un estudio que fue aprobado por la Universidad de Kobe. Una vez tuvieron los especímenes, les colocaron una perfusión, en este caso una solución de formol al 10%, y también dejaron, digamos, en 50%. Entonces, al hacer, digamos, el análisis o el estudio morfológico de ellos, ¿qué fue lo que encontraron? Ellos encontraron, entonces, que a nivel palmar, el tendón del flexor ulnar del carpo, en este caso, tenía una aponeurosis que en este caso discurría hacia esta disposición. Iba hacia el hueso pisiforme, hacia el periostio del pisiforme, y también seguía su conformación en toda esta expresión. Pero entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Que la fascia antebraquial, que es la que está localizada acá, es una estructura, digamos, independiente de lo que venía haciendo esta aponeurosis. Lo que hacía parte pues, del canal. También encontraron entonces que dorsal a la aponeurosis, que en este caso era una expansión del tendón del flexor ulnar del carpo, discurría la arteria ulnar y discurría también el nervio ulnar, ¿vale? Aquí también ellos describen que pues, en una visión dorsal, que es la que vemos acá en esta imagen, tenemos que una parte del tendón del flexor ulnar del carpo se expandía dorsalmente. O sea, en este caso lo que ellos hicieron fue remover el tendón y la arteria, pero ellas prácticamente van a discurrir por toda esta región, ¿vale? Pero entonces este tendón del flexor ulnar del carpo
prácticamente iba a continuar su recorrido y se iba a unir con la cara palmar del retinaculo flexor. En este caso también iba a seguir hacia el hueso, en este caso el ganchoso, a través del ligamento fisiganchoso, esto formando toda esta estructura que es la que estamos viendo aquí en la imagen. Y también, como mencionaba, hay en algunas ocasiones, ellos encontraron en 17 de esos 113 antebrazos que podía tener un origen aberrante, que es lo que estamos viendo aquí en la imagen. En este caso, este músculo abductor del quinto dedo tenía un origen aberrante que, como pueden ver acá, estaba prácticamente dentro del canal de Guyon. ¿Listo? Que es lo que se ve acá, pues en esta imagen, en lo que ellos hacen la disección. Para finalmente Yamamoto definir que el canal de Guyon iba a estar formado por las siguientes estructuras y de esa manera pues acabando con esa controversia. Y es que entonces, la pared medial del canal de Guyon va a estar formada por el pisiforme y la porción principal del tendón del flexor del carpo. ¿Listo? La pared palmar en este caso iba a estar formada por la expansión aponeurótica del tendón del flexor ulnar del carpo y la pared dorsal va a estar formada por la expansión dorsal del tendón del flexor ulnar del carpo, que se une entonces al retinaculo flexor. ¿Listo? De esa manera, dejando el espacio, que es lo que vemos acá en la imagen, por donde va a discurrir el nervio ulnar y la arteria ulnar. Hablando ya de la anatomía del nervio ulnar, que es quien discurre a través del canal, sabemos que se origina de las raíces C8, T1, ¿listo? Las cuales se van a unir para formar el tronco inferior, después tienen la división anterior y posterior, y de la división anterior entonces se va a originar el fascículo medial, que es el cual va a salir en este caso pues el nervio ulnar. ¿Qué tenemos que mencionar en su recorrido? En este caso a nivel del brazo. El nervio ulnar va a discurrir, en este caso a nivel posteromedial, a la arteria braquial. ¿Listo? Él entra por el septo intermuscular medial, que es este que hemos ubicado acá, pasa a la arcada de Struders, y va a ser en este caso una disposición posterior al epicóndilo medial. Después va a continuar por el túnel cubital. El túnel cubital en este caso, y pues para hacer mención, porque no es el enfoque de esta charla, está formado por el retináculo del túnel cubital, también por la capa profunda de la aponeurosis del flexor ulnar del carpo, y también, en este caso, el suelo va a estar conformado por la superficie articular del corpus. Después de ir por el túnel cubital, pasa a la fascia de Oldrock, pero antes, digamos, de salir del túnel, él va a dar un ramo propioceptivo articular que va a ir para el codo. Sigue el túnel cubital, sigue la fascia de Oldrock, y aquí nos va a dar dos ramos, un ramo motor para el flexor ulnar del carpo, y nos va a dar un ramo también para el flexor digital profundo, pero en este caso, pues para su división medial, ¿vale? En el antebrazo, él sigue en este caso profundo al flexor ulnar del carpo, pero entonces aquí en el antebrazo él solamente va a dar dos ramos y van a ser sensitivos. Uno que es el ramo cutáneo dorsal, que en este caso lo que va a hacer es toda la sensibilidad de la cara dorsal del cuarto y quinto dedo de la mano, y un ramo palmar, que ese ramo cutáneo palmar nos va a dar la sensibilidad de la porción proximal de la región hipotenar. ¿Listo? Finalmente entra en la muñeca, pasa el canal de Guyon, y una vez pasa el canal de Guyon, entonces nos va a dar dos ramos, un ramo profundo y un ramo superficial. El ramo profundo es un motor, ¿listo? Y el ramo superficial es sensitivo, que ya vamos a ver si se comprometen, qué alteraciones puede llegar a generar. Hay unos factores de riesgo que son intrínsecos para una neuropatía compresiva. ¿Eso de qué depende? Del recorrido del nervio. Entre más largo sea, pues más predispuesto está. También se está ubicado en una región muy superficial o en una región que puede estar expuesta a traumatismos. Para el canal de Guyon o la neuropatía ulnar distal, ¿qué se ha definido? Uno de los factores de riesgo es el tabaquismo. No han mencionado si es alguna sustancia del cigarrillo o si está relacionada con la posición de la mano al momento de fumar, que puede funcionar como factor de riesgo. También está el nivel educativo, en este caso personas con un bajo nivel educativo tienen mayor riesgo. La flexión de muñeca prolongada, ya sea digamos en las actividades cotidianas o si el paciente tiene alguna actividad laboral en la cual tenga que hacer una flexión de muñeca prolongada o repetitiva, tiene mayor riesgo. Lo mismo si el paciente está expuesto a vibración o a cambios de temperatura o a temperaturas extremas. Y también trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, es decir, personas que tienen espondilitis medial, síndrome de túnel del carpo, están más expuestas a presentar un canal de Guyon.
En cuanto a la etiología, y está descrito en esta primera parte, los deportes pueden funcionar como etiología o también como factor de riesgo. En este caso, el ciclismo es el más relacionado con esta entidad. ¿Listo? Otros deportes que se han relacionado es la pesca, el kayak, el remo, el yoga, en este caso, pues la actividad de tirar con cuerda, levantamiento de pesas o las flexiones de pecho. Tenemos causas iatrogénicas, pues ya durante procedimientos quirúrgicos que pueden estar relacionadas, y también la compresión externa. Hay algo que ellos documentaban, es que las personas que, por ejemplo, les colocan esposas y que las dejan por mucho tiempo, pueden presentar o tienen mayor riesgo de presentar este canal de Guyón. Las lesiones ocupantes de espacio, en este caso las lesiones ocupantes de espacio, quistes, linfomas, un ganglión, pueden también hacer parte de la etiología. Y tenemos irregularidades estructurales debidas a enfermedades sistémicas, en este caso principalmente la artritis reumatoide, que es la enfermedad que más se ha relacionado como una alteración pues, que puede estar relacionada con esta patología. En cuanto a su presentación clínica, aquí hay que tener en cuenta algo. Seda y McLean definieron que habían 3 zonas, en este caso que teníamos que tener en cuenta para definir la presentación de un síndrome de canal de Guyón. La zona 1 es aquí precisamente en el canal, ¿listo? Donde todavía no se ha dado pues, la división del ramo profundo, ramo superficial. La segunda zona es el ramo profundo, que es todo este que vemos acá haciendo esta disposición. Y la zona 3 es esta que vemos acá, que es el ramo sensitivo. ¿Listo? En la zona 1, ¿qué debemos tener en cuenta? Como vemos acá en la imagen, en la zona 1 se va a dar alteración motora y alteración sensitiva. De todas maneras, los pacientes con Guyón primero, digamos, presentan parestesias, en este caso después presentan el dolor y posteriormente las alteraciones motoras. Pero entonces las alteraciones motoras, ¿por qué van a estar dadas o qué van a afectar? En este caso, pues toda la musculatura que está inervada por los hipotenales, interóseos, lumbricales mediales, también la cabeza profunda del flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar. ¿Listo? Y las alteraciones sensitivas que va a generar en este caso sobre la región hipotenar y sobre la cara palmar del quinto dedo y la superficie medial del cuarto dedo. Si el compromiso es en la zona 2, únicamente hay una compresión en la zona 2, que ya sería después del canal, solamente va a dar alteraciones motoras. ¿Listo? Al que afecta la función de estos músculos va a generar atrofia de ellos. Y si afecta la zona 3, solamente va a dar alteraciones sensitivas. La parte motora va a estar completamente preservada. Ahora, en cuanto a la presentación clínica, ¿qué es lo que podemos encontrar a la valoración de un paciente? En este caso, podemos encontrar debilidad en la abducción del quinto dedo, que pues, por la afectación que se va a dar en este caso de la abducción del quinto dedo. También puede generar atrofia de interóseos, como vemos acá en la imagen. Tenemos también el signo de Wagner, que en este caso es cuando, si vamos a mirar la mano del paciente, tiene una ligera abducción. ¿Eso porque se presenta? Como se afecta la musculatura intrínseca, en este caso el extensor del quinto dedo no va a tener en la posición, por eso el dedo siempre va a mantener pues, como en esa posición de abducción. Podemos encontrar en casos muy severos atrofia de la eminencia hipotenar, y otro signo muy característico es el signo de Fromm, que en este caso pues tomamos un pedazo de papel, lo sujetamos por un extremo, el paciente debe sujetarlo por el otro extremo. Lo normal es que el paciente, digamos, haga la prensión de esta manera, ¿listo? Pero si encontramos que el paciente ya tiene que hacer la flexión, en este caso con esta interfalángica, por acción del flexor largo del pulgar, lo vamos a considerar un signo de Fromm positivo. ¿Listo? Y esto se genera pues, por la afectación que va a generar del flexor corto. Ahora en la cuestión diagnóstica que tenemos que tener en cuenta, la radiografía solamente se recomienda si estamos sospechando que una deformidad ósea es la que está generando el canal de Guyón. Solamente en ese caso no se tiene que hacer de rutina. La tomografía axial computada es un paraclínico o una imagen, digamos, que se ha documentado, se puede usar, pero la prueba de elección va a ser la resonancia magnética. Y la ecografía Doppler o el angiograma solamente se recomienda si estamos sospechando una trombosis de la arteria pulmonar. Entonces, en resonancia, ¿qué es lo que podemos encontrar? En este caso, en esta secuencia, lo que vemos es, aquí está la arteria, y vemos por acá el canal de Guyón, en este caso hay edema del nervio dentro de él. Y en esta otra imagen, por ejemplo, lo que vemos es la atrofia que está acá de los músculos hipotenares, y también la atrofia que vamos a encontrar en los interóseos.
También el ultrasonido puede ser una de las opciones económicas y es más fácil acceso para hacer una valoración, en este caso del canal de Guillón. ¿Vale? Lo que se recomienda es que se inicie o se localice primero el nervio a nivel del antebrazo y se haga, digamos, el barrido hasta llegar a la muñeca y al canal. Por ejemplo, en esta imagen, ellos documentan que lo que vemos acá es el flexor ulnar del carpo, el tendón del flexor ulnar del carpo. Aquí estamos viendo la arteria ulnar y aquí encerrado estaría discurriendo el nervio. Tenemos también en esta otra imagen que aquí lo que estamos viendo es el pisiforme y en la flecha están señalando el nervio ulnar. Y en esta otra imagen ellos describen que en esta región estaría ubicado el ramo superficial, mientras que en esta otra región estaría ubicado el ramo profundo, estando por aquí la arteria ulnar. También, pues, todos los pacientes que tenemos con sospecha de canal de Guillón, hay que hacerles estudio electrofisiológico. En este caso se hace el estudio convencional, pero se recomienda hacer pruebas complementarias. ¿Qué pruebas podemos hacer? Y vamos a describirlas ahorita. El estudio ulnar motor, en este caso al primer interóseo dorsal, el estudio sensitivo al cutáneo dorsal, la latencia motora distal, en este caso del interóseo ulnar versus el segundo lumbrical, y los estudios incrementales del segmento corto. Entonces, el registro del primer interóseo dorsal se recomienda realizar, en este caso lo que podemos encontrar sea una lesión de la rama motora palmar profunda, es una latencia prolongada del primer interóseo dorsal con una amplitud disminuida. Se recomienda en este caso hacer esta valoración porque lo que podemos encontrar es que si hay una neuropatía distal, la afectación del primer interóseo dorsal va a ser mayor hasta la que vamos a encontrar en el estudio convencional. Teniendo unos valores normales descritos, que la latencia motora distal al primer interóseo dorsal debe ser menor o igual a 4.5, la latencia motora distal comparando el primer interóseo dorsal al aductor del quinto dedo menor o igual a 2 la diferencia, y la latencia motora comparando el primer interóseo dorsal sintomático al contralateral menor o igual a 1.3 la diferencia. También está el estudio sensitivo del cutáneo dorsal ulnar que se recomienda siempre realizar si encontramos una alteración en el estudio convencional del ulnar. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque eso nos puede ayudar a definir el nivel de la lesión. Es decir, si hacemos el estudio en este caso del quinto dedo está alterado, pero el cutáneo dorsal está normal, pues el problema va a estar a nivel acá de la muñeca del canal. ¿Listo? Porque recordemos que el cutáneo dorsal sale proximal al canal, o sea, sale proximal a la muñeca. Mientras que si hacemos el estudio encontramos alteración tanto del ulnar al quinto dedo como el cutáneo dorsal pulnar, entonces el problema va a estar en este caso ya a nivel de antebrazo. ¿Listo? Porque de esta manera es que se puede afectar, en este caso, pues este ramo. Tenemos también entonces la latencia motora distales, en este caso del segundo lumbrical mediano frente al interóseo ulnar. En este caso el estímulo lo hacemos en la misma región y lo que vamos a registrar es la latencia motora distal que se va a dar al segundo lumbrical mediano frente al interóseo ulnar. ¿Listo? Que lo que vamos a encontrar es que hace una diferencia menos de 0.4 o más, ya es sugestivo de una ralentización de la conducción a nivel de la muñeca. Pero hay que tener en cuenta algo en estos casos, y es que el mediano se funciona adecuadamente, porque si no, pues no tiene utilidad realizada. Y otro que podemos hacer son los estudios incrementales de segmento corto. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que, cercano a donde hacemos el estímulo para hacer la conducción del nervio ulnar, entonces lo que hacemos es que 2 a 4 centímetros por encima y 4 a 5 centímetros por debajo vamos a marcar diferencias de 1 centímetro entre cada una de estas regiones y vamos haciendo el estímulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si encontramos una alteración, ya sea en la latencia o el cambio en la amplitud, nos va, pues digamos, a indicar en qué parte podría estar. También ya para la electromiografía, pues se recomienda siempre hacer el primer interóseo, hacer la del abductor del quinto dedo, y si queremos evaluar si el compromiso es más proximal, en este caso pues podemos hacer el flexor digital profundo, que en este caso pues, su ramo medial va a estar inervado por el ulnar, o el músculo más proximal del ulnar, que sería el flexor ulnar del carpo. En esta tabla, lo que ellos quieren especificar, en este caso en Shapiro,
es los hallazgos clínicos versus los hallazgos electrofisiológicos y qué es lo que podemos encontrar en un canal de Guyon. En este caso tenemos que si hay una debilidad, por ejemplo, o lo que vamos a encontrar en el canal es la debilidad del interóseo y el tercer y cuarto lumbrical. Vamos a encontrar la debilidad de los hipopinares, el compromiso sensitivo, la reducción de la amplitud del potencial en el primer interóseo dorsal. También vamos a encontrar reducción del potencial del abductor del quinto dedo, la prolongación de la latencia del primer interóseo dorsal, prolongación de la latencia del abductor del quinto dedo, el potencial sensitivo del quinto dedo que va a estar alterado. Y vean acá como les indicaba en la diapositiva anterior, si hay compromiso del ramo superficial, pues vamos a encontrar el compromiso sensitivo a la valoración clínica y el potencial sensitivo del quinto dedo que estaría alterado. Lo demás no vamos a encontrar ninguna alteración. Igual, en este caso, si la alteración es en el ramo motor, vamos a encontrar pues, los hallazgos motores, la debilidad del interóseo, del tercer y cuarto lumbrical, y todas las alteraciones, en este caso, la reducción del potencial, ya sea del primer interóseo dorsal, del abductor del quinto dedo, la prolongación de la latencia al primer interóseo dorsal y la prolongación de la latencia al quinto dedo comprometidas, pero pues los registros sensitivos no van a tener ningún compromiso. También acá, como les mencionaba, la comparación en este caso de la latencia del interóseo versus el segundo lumbrical va a estar pues comprometida. Podemos encontrar un bloqueo de conducción a la muñeca. También la velocidad de conducción va a estar disminuida a nivel de la muñeca. Vamos a encontrar también anormalidades en la electromiografía, ya sea en el primer interóseo dorsal o en el abductor del quinto dedo. Y para especificar acá en el tratamiento, bueno, tratamiento tenemos dos. El tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. Iniciamos con el tratamiento conservador. Todo inicia con la educación al paciente. Se puede hacer inyección de corticosteroides, o sea, en este caso infiltración, pero solamente si el paciente tiene dolor, si no, pues no estaría indicado hacer la infiltración. También se ha documentado el uso de ortesis posicional, que es una de las modalidades que tiene más evidencia, y de forma, pues, digamos, anecdótica, porque todavía no tiene estudios que muestren adecuadamente la respuesta, es la electroestimulación, que se podría hacer en este caso en la zona del recorrido del nervio ulnar, que se ha documentado puede controlar el dolor, puede mejorar también la sintomatología sensitiva, pero pues como les decía, falta estudios que puedan mostrar realmente qué evidencia o qué tan efectivo puede ser la electroestimulación. Entonces, en la educación al paciente, ¿qué se le debe indicar? En este caso, el paciente tiene que evitar actividades que provoquen una carga mecánica sobre el nervio afectado, en este caso sobre el ulnar. Hay que evitar la presión local sobre el canal de Guyon. En este caso, pues el paciente tiene que limitar el peso, digamos, que va a utilizar. O, por ejemplo, si monta bicicleta, lo ideal es que no realice esta actividad, al menos hasta que controle los síntomas. Y limitar la sobrecarga mecánica provocada, por ejemplo, ya sea por movimientos repetitivos o posturas estáticas, como la extensión de la muñeca, que en este caso, pues, dependiendo de la actividad laboral, ya tocaría articular con salud ocupacional, pues, todos estos cambios que se deben realizar. En cuanto a rehabilitación, tenemos que la ortesis posicional es una muy buena opción. Los pacientes que en este caso utilizan ortesis, la ortesis no es necesario pues que vaya toda la mano, puede dejar los dedos libres, y se recomienda que se utilice únicamente durante la noche. Se ha reportado un gran control del dolor y de los síntomas. Lo ideal es que el paciente lo use entre 1 a 12 semanas. Y si en algún caso no tenemos una ortesis, o digamos es difícil la consecución de ella, podemos ayudarnos con terapia neuromuscular en kinesiotape. Realizar el vendaje neuromuscular en kinesiotape también va a ayudar a limitar los movimientos de la muñeca, y en este caso lo puede brindar mayor control sintomático al paciente. Hay otras modalidades que se han documentado en parte de rehabilitación con la parte de terapia, y estas son el uso de ultrasonido, también la neurodinamia. La neurodinamia es prácticamente hacer un masaje de movilización, en este caso del tejido blando, buscando movilizar las fibras nerviosas, y el uso de TENS. Pero pues, ¿qué digamos caracteriza estas tres que no tienen una adecuada evidencia? Son más como pues reportes anecdóticos, pero no tienen estudios que soporten ni que digan qué tan efectivo puede ser cada uno de ellos. Entonces, el tratamiento conservador, lo que se recomienda en este caso es el manejo del dolor, el uso de ortesis posicional y la educación al paciente. Que lo ideal es que sean las tres articuladas, no una pues por cada lado. En esta tabla quería documentar es que en este estudio
Ellos muestran la comparación de la duración de los síntomas versus la severidad y qué tratamiento podríamos utilizar. En este caso, por ejemplo, ellos en duración mencionan un estadio agudo menor de un mes, subagudo de 1 a 2 meses, subagudo de 2 a 3, o un estadio crónico, ya sea de 3 a 6 meses o mayor a 6 meses. Y la severidad, en este caso, síntomas muy leves, o sea, parestesias ocasionales, síntomas leves, parestesias persistentes con dolor leve, síntomas moderados, que en este caso sería ya dolor pues, de mayor intensidad junto a las parestesias, síntomas severos, que en este caso estarían dados por parestesias, dolor y alteraciones motoras, y los síntomas muy severos, dolor, parestesias, alteraciones motoras y ya cambios estructurales, es decir, cambios atróficos. Entonces ellos indican, si el paciente tiene síntomas muy leves, síntomas moderados, pero la evolución es corta, es decir, menos de un mes, de 1 a 2 meses, se recomienda realizar tratamiento conservador. Lo mismo que si está en un estadio subagudo, de 2 a 3 meses, también se puede dar tratamiento conservador. Queda, digamos, a decisión del clínico en esta evolución. Pero si lo que encontramos es un paciente ya en estadio crónico, de 3 a 6 meses, más de 6 meses, síntomas moderados, severos o muy severos, ya se debe derivar para tratamiento quirúrgico. Y nos quedaría en unos escenarios donde ya queda decisión, digamos, del especialista qué tratamiento instaurar, que son pacientes que tengan síntomas leves o muy leves de evolución crónica, o pacientes que tengan, en este caso, síntomas severos o muy severos, pero que la evolución sea muy corta. Ya queda pues a criterio de decisión clínica del clínico qué tratamiento se podría instaurar. El tratamiento quirúrgico se ha documentado que tiene una muy buena respuesta. En este caso, como les decía, pues idealmente pacientes con cuadros crónicos o con síntomas severos o muy severos. Hay una salvedad que hay que tener en cuenta y son los pacientes diabéticos. Lo ideal es que el paciente diabético tenga controlada su patología de base antes de ser llevado a una cirugía, en este caso de liberación del canal. Porque de lo contrario va a persistir con su sintomatología, no va a tener buena respuesta. Y pues digamos, no vamos a lograr mayor efecto. Juan y colaboradores en 2021 indicaron que si vamos a hacer una liberación combinada, ya sea del canal de Gullón y del túnel del carpo, tiene que ser si el paciente tiene una compresión del túnel. Él documentaba que en algunas ocasiones se hacía la liberación y por ahí mismo como que empezamos a liberar pues el túnel, pero dice pues, que no había una indicación real y tampoco se mostraba pues digamos un cambio mayor al liberar el túnel del carpo. Entonces en este caso solamente si hay compresión del túnel se hace la liberación, pero haciendo de rutina, si el túnel no tenga compresión, no tiene indicación de regresar. Tenemos la rehabilitación postquirúrgica. Entonces, en estos casos, ¿qué hay que tener en cuenta? Los cuidados postquirúrgicos primarios que van desde el de la cirugía. ¿Qué se recomienda en estos casos? El paciente debe permanecer con la mano en elevación, debe tener un reposo adecuado, el uso de los movimientos listo. También hay que darle unas instrucciones postquirúrgicas, en este caso, pues enfocado en la cuidado de las cicatrices, las medidas antiedema. También está la movilización de mano y muñeca, que como les decía, tiene que ser de inicio gradual. Y pues también la ergonomía. En este caso, pues la articulación, o toda la terapia de rehabilitación tiene que ir articulada con terapia ocupacional y con terapia física. El uso de férulas después de la cirugía no se usa de rutina. El dolor sea muy intenso o que por alguna condición pues veamos que el paciente no puede tener un adecuado reposo de la mano o que no pueda pues tener una... En esos casos, pero por eso no se recomienda el uso de férulas postquirúrgicas. Y los ejercicios postquirúrgicos sería el enfoque rehabilitador después de la cirugía, entonces iría enfocado a la parte de fortalecimiento, la conservación y ganancia de arcos de movimiento y la reeducación sensorial. Finalizando con ello. La revisión.